Dile al que está a tu lado, si te quedas. Y vamos a hablar de las cosas que suceden si nos quedamos. Amén. Entonces, en la primera parte vamos a hablar en lo que está en Hechos, capítulo 19, versículo 13. La palabra del Señor dice así: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Quiero que le digas a 2 o 3 personas, dígale: Dios no quiere que salgas corriendo. ¿Cómo se llama la miniserie? Si te quedas. ¿Cómo? ¿De qué pasa si te quedas? Ahora, ¿de qué si te quedas? ¿Dónde? ¿En la iglesia? ¿En la casa de tu mamá? ¿En la casa de tu papá? ¿En el trabajo? ¿Si te quedas dónde? No, si te quedas en la presencia de Dios. Dile al que está a tu lado: Dios quiere que te quedes en su presencia. Nosotros somos predicadores de un evangelio que se nos ha sido dado como una asignación, como un empleo, como un trabajo, como algo, una misión que cumplir. Y es llevar el poder del evangelio a toda criatura, ¿verdad? ¿Cuál es tu misión? Predicar el evangelio a toda criatura, a toda persona a quien tengas la oportunidad de predicar el evangelio, que evangelio significa buena noticia. Evangelio no significa religión, evangelio no significa iglesia, evangelio significa buenas noticias. Así que si alguien te dice: anda a la casa del evangelio ese, anda a la casa del evangélico, como te diga, siéntete contento y feliz, porque te están diciendo: vete a la casa del que tiene buena noticia. Alguien que diga: gloria a Dios. Tú y yo somos portadores de buenas cosas, de buenas noticias. Alguien que diga amén. Los medios de comunicación, los canales televisivos de noticias se conocen por dar las malas cosas que suceden en la ciudad, en el barrio, en el país, en las naciones. Pero tú y yo somos el medio de comunicación que Dios quiere usar para traer buenas noticias en medio de la crisis, para traer buena noticia en medio del caos, para traer buena noticia en medio del dolor, para traer buena noticia en medio de la depresión, para traer buena noticia en medio de la muerte. Alguien que diga: yo soy una buena noticia. Si el diablo te había metido un pensamiento contrario, repréndelo ahora en el poderoso nombre de Cristo, porque no eres cualquier cosa, eres una buena noticia del cielo en la tierra. ¿Lo crees o no? El evangelio entonces es la buena noticia del reino de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, lo primero que dijo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dile al que está a tu lado: el reino de los cielos se acercó a tu casa, el reino de los cielos se acercó a tu corazón. No se acercó el pastor Jonathan, no se acercó la pastora Jessica, no se acercó la iglesia, se acercó el cielo a tu casa, se acercó el cielo a tu familia, se acercó el reino de Dios a tu vida. No se acercó cualquier cosa, es Dios en ti, es Dios en tu casa. Por eso no podemos ver el evangelio como cualquier cosa. Vamos a la iglesia un día, bueno, me insistió tanto que voy a ir. No, el evangelio es el cielo en tu corazón. Por eso el evangelio se vive. ¿Qué se hace con el evangelio? El cielo se vive. Y una de las cosas que va a pasar si te quedas en la presencia de Dios es que vas a empezar a experimentar el evangelio. Mucha gente viene a las iglesias, mucha gente entra a las congregaciones, viene, canta canciones de memoria, ora 10 minutos, 15 minutos porque le insisten y le dicen: levante la mano, diga conmigo, repita conmigo, haga esta oración, y lo
hace de una manera metódica, pero no vive el evangelio. Y lo que Dios quiere que tú y yo hagamos es experimentar el poder del evangelio. Alguien que diga un fuerte amén. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Vuelvo a reiterar, una de las cosas que va a suceder si tú y yo nos quedamos en la presencia de Dios es que el poder de Dios vendrá sobre nosotros. El poder de Dios va a venir sobre ti, sobre mí. Pero si no nos quedamos, viviremos un evangelio sin poder. Viviremos un evangelio de memoria, de palabras. Pero la Biblia dice en el libro de Corintios que el evangelio no consiste en ¿qué? En palabras. Palabras bonitas todos tenemos. ¿Cuántos se han propuesto algún día hablar bonito? Y usted se levantó y dijo: no, hoy no voy a hablar mal, hoy voy a hablar bien. Hoy no me voy a enojar, hoy voy a ser buena gente. ¿Alguien se lo propuso algún día o todavía no? O usted dijo: tengo que ir a un lugar importante, no puedo andar con las palabras que uso en mi casa, con las palabras que me enseñaron en el barrio o en la escuela, tengo que ir y ser educado. Y nos hemos propuesto hablar bien. Y muchas veces esa misma meta nos hemos puesto en el evangelio, de procurar que la gente nos vea hablar bonito, de que la gente nos vea escuchar, que nos escuche hablar algo santo, algo bueno, algo agradable a los oídos, pero no vivimos ese evangelio que hablamos. No sé si me está entendiendo. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos una transición de palabras a poder. Dije que Dios quiere que hagamos una transición de palabras a poder, porque las palabras no cambian. Lo que cambia es el poder de Dios. Tú y yo podemos hablar muy bien, hablar bonito, usar palabras adulantes, usar palabras hermosas que no hieran a nadie, pero sin poder de Dios. Y lo que Dios quiere hacer en nosotros es darnos el poder del evangelio. El evangelio es para todo aquel que cree. ¿Qué es el evangelio? Entonces, mientras usted está oyendo este mensaje, comience a preguntarse: ¿cuál fue la última vez que experimenté el poder de Dios? ¿Cuándo fue la última ocasión en la que el poder de Dios me atropelló? ¿Cuándo fue la última vez que el poder de Dios vino sobre mí? ¿Cuál fue la última vez que el poder de Dios visitó mi casa? ¿Cuál fue la última manifestación poderosa del poder de Dios en mi vida? Sigo. El libro que acabamos de leer, en el libro de Hechos capítulo 19, nos relata una de las formas en la que Dios usaba a Pablo. Porque Pablo era una persona que había decidido quedarse. Pablo era una persona que vivía en la presencia de Dios. Pablo era una persona que no conoció a Jesús personalmente. No fue uno de los discípulos de Jesús, pero fue una persona que tuvo un encuentro con Jesús. Y solamente si tú y yo hemos tenido un verdadero encuentro con Jesús, podremos vivir un evangelio de poder. Una de las cosas que va a hacer que tú y yo experimentemos un evangelio de acciones, de poder, de manifestación, es que tengamos un encuentro con el Señor. Aquel que perseguía a la iglesia de repente tuvo una visitación. Jesús vino a su vida. Cuando él estaba propuesto a hacer el mal, Jesús vino y le cortó, le paró el carro, le paró el caballo, le cortó el camino y dijo: hasta acá llegaste, Saulo, a partir de ahora tienes un encuentro conmigo y vas a hacer lo que yo te diga. Porque una de las cosas que Pablo experimentó en este encuentro fue la humillación. Un encuentro con Dios me vuelve más humilde. Un encuentro con Dios cambia todo lo que yo soy por dentro. Un encuentro de Dios me hace morir a mis justificaciones y me hace doblegarme delante del Señor. ¿Alguien me está entendiendo en este momento? Pablo, cuando tuvo un encuentro, cayó al suelo y se quedó ciego, porque una de las cosas que hace un verdadero encuentro con Jesús es dejar de ver las cosas de la misma manera que lo hacía antes.
ya no ves a tu hermano de la misma manera, ya no ves a tu esposo de la misma manera, ya no ves a tus hijos de la misma manera, ya no ves a tu pastor de la misma manera, ya no ves a fulano, a mengano de la misma manera, ya no ves la crisis de la misma manera, ya no ves la pérdida de la misma manera, ya no ves el dolor de la misma manera, porque algo sucedió el día en que tú y yo tuvimos un encuentro con el Señor. Por lo tanto, nuestra manera de ver cambia. Pablo había experimentado este encuentro, se volvió humilde, se quedó ciego porque después se le fue restaurada la visión, luego de que personas a las que él mismo perseguía vinieran y oraran por él por dirección del Espíritu de Dios. ¿Qué quiero decir? Que si tú y yo nos quedamos en la presencia de Dios, comenzamos a seguir instrucciones. Suceden cosas como las de hoy, por ejemplo. No hables y no hablas. Calla y te callas. Avanza y avanza. No avances y dejas de avanzar. Mira y miras. No mires y no miras. Porque cuando tú y yo nos quedamos en la presencia del Señor, el Espíritu de Dios comienza a darnos instrucciones. Una cosa es que el pastor te dé una instrucción, una cosa es que un profeta te dé una instrucción, pero otra cosa muy poderosa es que el Espíritu de Dios venga con una instrucción y nosotros la sigamos o no la sigamos. Alguien que diga gloria a Dios en este momento. Entonces no se trata de lo mucho que tú y yo podamos hablar, sino se trata del poder que tú y yo podamos cargar. Dile al que está a tu lado, no se trata de lo que hables, sino se trata del poder que cargues. Gente que habla mucho, hay mucha por ahí. Gente con poder, hay muy poca. Y el verdadero evangelio no es un evangelio de imitación. Dile al que está a tu lado, no me imites, por favor. Y muchos andan por ahí imitando a otros, pensando que si digo lo mismo que fulano dice, el mismo poder va a actuar en mí. Pensando que si me visto de la misma manera en la que el otro se viste, el mismo poder que él tiene vendrá sobre mí. Pensando que si yo hago la misma oración con las mismas palabras y levanto la mano al mismo minuto que el otro levanta la mano, el mismo poder que está sobre él vendrá sobre mí. Y no es así. No se trata de metodología, no se trata de imitación. El poder de Dios tiene que venir sobre mí. Alguien que diga un fuerte amén. Pero si no pasamos tiempo en la presencia de Dios, nunca el poder de Dios vendrá sobre nosotros. Entonces, la Biblia dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Una de las cosas que va a hacer que el poder de Dios esté en nosotros es la autoridad. Entonces, número uno, lo primero que va a venir sobre mí cuando yo me quedo en la presencia de Dios es la autoridad. Dile al que está a tu lado, Dios quiere darte autoridad espiritual. Pablo nunca hubiese podido hacer todo lo que hizo en el nombre de Jesús si la autoridad de Jesús no estuviera sobre él. Por eso es que usted y yo vemos personas a lo largo de todo el mundo que hablan el nombre de Jesús pero nada pasa, que hablan el nombre de Jesús pero la atmósfera no cambia, que hablan en el nombre de Jesús pero nadie se sana, nadie se libera, porque la autoridad de Cristo no está en nosotros. Cuando la autoridad de Dios está en nosotros, el nombre de Jesús funciona. Dile al que está a tu lado, el nombre de Jesús te va a funcionar, porque el nombre de Jesús no es cualquier nombre. Usted puede ir a hacer un trámite al nombre del pastor y decir, vengo en nombre de Jonathan Camargo, y lo van a recibir, y lo van a recibir como si recibieran al tal Jonathan Camargo. Usted puede ir en mi nombre a buscar alguna cosa, algún lugar, o a ir a hacer un trámite en mi nombre, y lo van a tratar como si usted fuera en mi nombre. Pero no es lo mismo el nombre de Jesús. El nombre de Jesús no es amuleto de la buena suerte. Dile al que está a tu lado, no es un amuleto, no te confunda. Dile al que está a tu lado, vamos, no te confunda, no es un amuleto. Hay gente que para todo dice en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y no pasa nada en el nombre de Jesús, porque no es solamente la palabra dicha, sino la autoridad de Dios sobre esa palabra que estamos diciendo. Alguien que diga gloria a Dios.
Dios. No se trata de usar el nombre de Jesús como un amuleto, no. Se trata de manifestar a Cristo. Yo creo que a mí se parecen las personas que más tiempo han pasado conmigo, un poquito. Mis hijos, alguno de ellos se parece a mí, en la forma de reírse, en la forma de actuar, en los chistes que hacen, en los buenísimos chistes que hacen, obviamente, ¿no? Porque pasaron tiempo conmigo desde que nacieron, ¿verdad? Tienen mi ADN, tienen mi sangre, tienen mis genes, se parecen físicamente, se parecen también en la manera de ser, porque cuando tú compartes tiempo con alguien terminas pareciéndote a aquella persona con la cual pasaste tiempo. Por eso personas que llevan años de casado hasta se terminan pareciendo al esposo o se terminan pareciendo a la esposa. Usted está con gente amargada, amargado será. Usted está con gente depresiva, depresivo será. Usted está con gente endemoniada, aleluya. Nos parecemos a aquello a lo que pasamos tiempo. ¿Por qué muchos de nosotros no podemos tener la autoridad de Cristo? Porque no pasamos tiempo con Él. No nos quedamos. No nos quedamos. No te quedas. No me quedo. Nos vamos, estamos apurados. Como cuando terminan las reuniones. ¿Vieron que algunas reuniones terminan y rápido hay que irse a la casa? Porque se hace tarde, porque me espera mi esposo, si no mi marido me pega, mi esposa me pega, me espera con la chancla, la comida me está esperando, me tengo que ir a trabajar, tengo que dormir temprano, mañana me levanto temprano y bla, 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 un montón de cosas. Y nos vamos rápido. Y lo mismo sucede en la presencia de Dios. Entramos y cuando estamos a punto de que la puerta toque, nos vamos. Y esto es lo que voy a hablar la próxima parte, no lo hablaré hoy, espero poder darlo la próxima. Pero Pablo tenía la autoridad de Jesús. No compartió tiempo físicamente, pero sí en el espíritu. Quizá tú y yo no tuvimos lo que siempre hemos dicho, el privilegio de caminar con Jesús. ¿Alguien alguna vez pensó en eso? Qué bueno hubiese sido yo estar en la barca cuando la pesca milagrosa sucedió, o cuando Jesús le dijo al viento, a la mar, cálmate, sea silencio, y la tormenta cesó. Me hubiese gustado estar allí, pero Dios en su infinita misericordia y gracia nos hizo estar en este tiempo, en esta hora, para que la manifestación del poder de Dios también se lleve a cabo a través de nosotros. Entonces, decíamos que el evangelio no es metodologías ni son repeticiones, sino es autoridad de Cristo en nuestra vida. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? La autoridad de Dios en nosotros. Habían algunas personas por ahí, dice la Biblia, que habían algunos judíos, algunos exorcistas ambulantes, es decir, que había gente que andaba por la calle y hacía liberación a domicilio. ¿Vieron los vendedores ambulantes que andan en el tren, que andan en el colectivo, en la calle? Usted va a Flores, usted va a microcentro, bueno, microcentro no, pero usted va a lugares de muchos comercios y que hay vendedores ambulantes. ¿Qué le venden? Lo que sea. ¿Sí o no? Es decir, cuando andamos ambulando por ahí nos encontramos con lo que sea. Y una de las cosas de lo que sea se encontraron en este tiempo eran aquellos que hacían exorcismo. Eran aquellos que querían sacar a los demonios, porque en aquellos momentos, aunque la Biblia en el Antiguo Testamento no lo enseñaba y no lo decía, la gente vivía bajo opresión demoníaca. La gente vivía con influencias de demonios. Es más, los demonios tenían posesión en los cuerpos, y había gente quizá de buena voluntad que lo querían hacer porque eran buena gente, eran buenas personas, andaban por ahí haciendo exorcismo, pero dice la Biblia que a ellos no les funcionaba como le funcionaba a un tal Pablo, como le funcionaba a un tal hombre que en el nombre de Jesús echaba fuera demonios. Dice la Biblia que habían algunos judíos, algunos exorcistas que intentaron, digan conmigo, intentaron, porque hay gente que lo intenta nada más, pero nunca llega a ciencia cierta. Hay gente que vive intentando su método, hay gente que vive intentando, bueno, no me funcionó parecerme a fulano, ahora me voy a parecer a mengano. No me funcionó predicar como tal, ahora voy a escuchar a fulano y voy a repetir lo que él dice porque quizá me funciona. No se trata de repetir lo de otro, se trata que el poder de Dios venga sobre tu vida.
intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús. Encima cara dura eran. El que predica Pablo, encima lo decían: Jesús, ese que predica Pablo, ese que nosotros no conocemos, solo lo oímos, pero no lo conocemos. El que predica Pablo, bueno, en el nombre de ese, yo conjuro que los espíritus inmundos salen. Y dice la Biblia que los demonios no eran cualquier cosa, hablaban. Dice la Biblia que habían 7 hijos de un tal Esceva, judío. ¿Jefe de qué? ¿Alguien está conmigo? ¿Tiene la Biblia en la mano? ¿Jefe de qué era? ¿Jefe de qué? De sacerdotes. No eran cualquier hijos. Eran hijos de jefes, de sacerdotes. Es decir, que tenían que ver con la religión, tenían que ver con las costumbres que según ellos los acercaban a Dios. Vivían haciendo lo que era supuestamente correcto, lo que era santo, pero habían caído en la religiosidad. Y cuando tú y yo caemos en la religiosidad, nos pasa como los hijos de este jefe de sacerdotes. No funciona. Lo de otros no nos va a funcionar, porque no está la autoridad de Cristo en nuestra vida. ¿Alguien me sigue todavía? Dice la Biblia que respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco. Es más, hay demonios que conocen más a Jesús que usted y yo. Los espíritus del maligno y Satanás conocen a Jesús muy bien. Nos falta a nosotros conocer a Jesús. Sigo. Y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Eso es lo que el enemigo busca de usted y yo, que no conozcamos a Jesús para que no tengamos su autoridad. ¿Sabe que usted y yo podemos permanecer años en una congregación, podemos servir al Señor, podemos tener dones y fluir en los dones, pero el cielo no nos reconoce porque no hemos estado en la presencia del Señor pasando tiempo con Él? Una de las cosas que te va a dar autoridad es pasar tiempo con Dios. Si tú y yo no logramos en esta tierra pasar tiempo con Dios, yo dudo que lleguemos al reino celestial. Vamos a quedar cantando aquí y lamentando cosas que aprendimos de memoria, pero que nunca nos acercaron al reino de Dios, y nunca el reino de Dios se acercó a nosotros. No, la idea de Dios no es que vivamos una religión, una costumbre. La idea de Dios no es que usted y yo caigamos en la rutina evangélica. La idea de Dios no es que usted y yo solamente practiquemos las cosas que nos parecen agradables a Dios, pero que en la vida privada no haya un conocimiento de Jesús en nuestra vida. Dios nos quiere acercar a Él. Dile al que está a tu lado, por favor, díselo con fe. Dios quiere acercarte a Él. Dios quiere acercarte a su corazón. Dios quiere acercarte a su presencia. Por eso permitió tantas cosas en tu vida, para que hoy escuches este mensaje. Hoy pudieras estar en un recital, hoy pudieras estar en una empresa a esta hora, hoy pudieras estar en un asado con amigos o en otra iglesia escuchando otra cosa, pero el destino de Dios estaba escrito que estés aquí en este lugar escuchando este mensaje, para que tú y yo podamos entender que necesitamos en la tierra de los vivientes tener la autoridad de Cristo, para que el poder de Dios venga sobre nuestras vidas. Pudieras estar aprendiendo doctrina, pudieras estar aprendiendo la paz, el gozo, la alabanza, pudieras estar aprendiendo otra cosa, pero estamos aprendiendo cómo tener la autoridad de Cristo. Si te quedas, solamente si te quedas en la presencia de Dios, podrás adquirir autoridad. Hay mucha gente que pide poder. ¿Alguien ha pedido poder? Yo he pedido poder muchas veces. Señor, dame tu poder. Señor, yo quiero ver milagros. Señor, yo quiero ver sanidades. Señor, yo quiero ver liberación.
pero el Espíritu de Dios viene a nosotros y nos habla y nos dice: pero quédate en mi presencia, no te vayas corriendo, no salgas corriendo como quien viene con una lista de peticiones y viene y ora, intercede, guerrea, pelea, pide, y Señor, dame y haceme y restaurame y lavame y limpiame y santificame y pero no hay tiempo para poder entrar a la presencia de Dios, donde lo vamos a conocer. Dice la Biblia en Mateo 7:21, ¿me lo podrías poner, por favor? Uno de los beneficios que Cristo nos dejó al morir en la cruz del Calvario fue el libre acceso a la presencia de Dios. Digan conmigo: Cristo me regaló el libre acceso a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, la gente, para poder orar o poder pedirle un milagro, una liberación o algo a Dios, tenía que ir a los sacerdotes o tenía que ir a los profetas. Por eso es que el oficio sacerdotal y el oficio del profeta funcionaba de una manera tan honrosa en el Antiguo Testamento, porque no había libre acceso a la presencia de Dios, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la presencia, de la gloria del Señor. Entonces el profeta oraba y Dios respondía, el profeta clamaba y el Hijo resucitaba, el profeta clamaba y el milagro sucedía, porque no había el beneficio del libre acceso al trono de la gracia y de la misericordia del Señor. Pero cuando Jesús murió, dije que cuando Jesús murió y venció el pecado y el dominio de la maldad, recuperamos en Él el beneficio de ir directamente al lugar santísimo. En el Antiguo Testamento, solo los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo. Había quienes podían entrar al atrio, había quienes podían entrar al lugar santo, pero había solo alguien específicamente marcado, porque era santificado, tenía que estar lavado, limpiado, seguir un montón de reglas y mandamientos de parte de Dios para entrar santificado al lugar santísimo, donde recibía el perdón del pecado para él y para el pueblo. Pero Cristo nos dio a nosotros, perdónenme que yo me emociono, yo cuando predico la palabra yo me emociono, porque es algo que lo puedo sentir, es algo que me corre por la sangre y yo me emociono, porque yo digo: Señor, qué tremenda que es tu palabra, y cuántas veces vivimos en ignorancia, que no lo vemos, no lo entendemos, no lo podemos dimensionar. Y Jesús murió, venció el pecado y nos dio el pase directo. Dile al que está a tu lado: tenés el pase directo, hermano. Ay, Señor. ¿Y tú y yo que tenemos el pase directo? No vamos. Los del Antiguo Testamento, hermano, buscaban desesperadamente a los profetas, a los sacerdotes. Es más, hasta honra llevaban en sus manos. Nadie se presentaba delante de un profeta con manos vacías, porque la gente sabía que a ese Dios escuchaba, a ese Dios oía. Pero ese beneficio lo tienes tú, ese beneficio lo tengo yo ahora. No lo desperdiciemos, no lo dejemos pasar como algo nomás. Ay, qué pesado que son con la oración. Si tú y yo entendiéramos la importancia de permanecer en la presencia de Dios, viviríamos en otra dimensión de poder y de autoridad. Por eso hay que gente que ora, no pasa nada. Por eso hay gente que adora ahí, no pasa nada. Pero hay quienes vienen a un lugar, entran a una casa, entran a un hospital, entran a un lugar y la atmósfera cambia. Eso te va a pasar a ti. Eso te va a pasar a ti. Si te quedas en la presencia del Señor, la autoridad de Cristo estará en ti. Y cuando entres tú, ya no vivo yo, como dijo Pablo, será como si Cristo viviera en mí. Será Jesús mismo entrando a un lugar, entrando a una casa, entrando a una iglesia, entrando a una ciudad. Sabe, hermano, las veces que hemos oído cuando alguien entra a una ciudad, como hasta los cielos se alborotan
brotan. Los cielos que estaban cerrados ahora se abren. Saben la gente que llega a tierra, que no había lluvia y la lluvia cae. Parece algo que uno dice, qué loco, decimos nosotros, qué loco, ¿no? Pero no es locura, es el poder de Dios. Y las señales seguirán a los que creen en su nombre. A todos nosotros nos ha pasado de entrar a la presencia de Dios, sueño, pereza, celular. Mi consejo es ore sin teléfono. Dile al que está a tu lado, cuando vayas a orar, no lleves tu teléfono. La mayor emergencia que a ti te puede ocurrir en este mundo es que Cristo venga y tú no te hayas ido con Él. Lo demás, todo está bajo control. Di conmigo, todo está bajo control. Pastora, pero si mi perro se cae a la piscina y no lo salvo, todo está bajo control. Pastora, pero si justo se endemonia mi vecino y me llaman a hacerle liberación, todo está bajo control. Cuando tú y yo vayamos a la oración pasarán cosas, seguro que sí. Porque nosotros esperamos que sea un ambiente de paz, de tranquilidad y que no pase nada. Pero van a pasar cosas, te van a llamar, te van a mandar un mensaje, justo el WhatsApp que estabas esperando te va a llegar a la hora en que te arrodillaste a orar. Por eso si vas a usar el teléfono, que sea para adorar a Dios, para poner un instrumental, algo que te ayude a concentrarte solo en la presencia de Dios y solo en la oración. Pon un instrumental, pon el teléfono en fuera de enfoque, no sé cómo sale en su celular, pongan no molestar y pongan su estado en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, no molestar. No ande publicando que está orando, por favor, porque la oración es privada. La oración es cerrar la puerta, entrar a tu aposento y clamar a tu Padre que te ve en lo secreto, y el que te ve en lo secreto te recompensará en público. Hay gente que para orar lo publica primero. Me voy a ir a orar, voy a orar a las 4, voy a orar a las 5, voy a orar a las 7, o termina su oración de madrugada y anda publicando después de 3 horas de ungimiento, de oración. Oh, aleluya, aquí estoy para vivir mi día en bendición. No lo publique, no ande diciendo cuando usted ora, cuando usted ayuna, cuando usted busque a Dios, porque es privado, es secreto con Dios. Es secreto con Dios. Aprendamos a recuperar los secretos con Dios. Usted me puede contar algo a mí y diga, no lo cuente, que es un secreto, y yo se lo voy a guardar. Dios quiera que me ayude el Señor a guardar el secreto, porque es secreto, ¿verdad? Aprendamos a tener secretos con nuestro Señor, valorando ese libre paso, ese camino que fue limpiado. Se rompió el velo y ahora podemos entrar al lugar santísimo. Eso significa, el velo se rompió. Hay gente que hasta lo canta, hay gente que lo lee, pero no lo entiende. Se rompió el velo, hermano. Ahora no hay diferencia entre lugar santo y santísimo. Ahora no es que pueden solo los pastores, solo los apóstoles, solo los profetas entrar al lugar santísimo. Usted puede, yo puedo, podemos entrar delante del trono de Dios y permanecer en su presencia. Pero entramos en una lucha carnal. A mí me ha pasado, me pasa. Mi carne no quiere. Por eso yo siempre digo, mi carne no quiere. Mi carne no quiere orar. No es que usted vea a alguien súper ungido y usted dice, oh, yo quisiera vivir en esa estratosfera espiritual. No. Todos tenemos guerra. La misma guerra que usted tiene la tengo yo, la tiene fulano, la tiene mengano, la tenemos todos. Solo que algunos sabemos vencer esa guerra un poco más rápido. Algunos hemos aprendido a vencer ese paso un poquito más rápido. Pero la idea de Dios es que te quedes ahí hasta que la carne sea derrotada. Dile al que está a tu lado, Dios te está llamando a derrotar tu carne. En la carne no podemos vivir en poder. La carne no conoce el poder de Dios. El Espíritu conoce el poder de Dios. ¿Qué le sucede a nuestra carne cuando vamos a su presencia? Le da sueño, se enoja, se duerme, empieza a pensar en la ropa, empieza a pensar en el trabajo,
empieza a pensar en lo que el pastor, empieza a pensar en lo que la pastora, empieza a pensar en que mi mamá, empieza a pensar en que el hospital, empieza a pensar en que la cárcel, empieza a pensar en que mis amigos, empieza a pensar en que se fue la hora volando, empieza a pensar en tantas cosas que nuestra mente comienza a divagar y nos juega una mala pasada y nos hace huir de la presencia de Dios antes de penetrar en una nueva atmósfera y en un nuevo ámbito del Espíritu. ¿Qué te quiero decir yo? No vale la pena solamente orar 10 minutos. Nunca iremos a una dimensión de poder si nuestra oración no avanza más de 10 minutos por 20 años. ¿Alguien me está entendiendo? Yo no vengo a decirle que hay una regla de que 10 horas al día hay que orar. No, pero puedo decirle desde mi experiencia, mientras yo más tiempo pasaba con Dios, más cerca me encontraba de una atmósfera que yo no conocía, de una dimensión que yo no conocía, que no la vi en ningún lugar, solamente quedándome ahí. Y cuando no me quedé ahí, todo eso se cortó. Cuando yo no estoy en la presencia de Dios, se corta todo. Mi carne viene, me enojo más, me molesta todo, no quiero nada, no amo a nadie, hermanos. Pero si permanecemos en su presencia, será Cristo en nuestra vida, será Cristo en nosotros. Ay, yo pensé que alguien iba a gritar, iba a decir gloria, iba a decir amén. Cuando permanecemos en su presencia, no somos nosotros, es Cristo. Por eso cuando usted viene el dolor y usted dice, ¿por qué me siento tan fuerte? Si estoy pasando el momento más duro de mi vida, es el poder de Dios, es la autoridad de Cristo. ¿Cómo puedo yo superar esto tan? Wow, hace 5 años me pasó lo mismo, pero lo viví de otra manera. Ahora es como que siento que no es lo mismo. Siento paz, siento gozo, siento seguridad, porque Dios está obrando en ti. Y a medida que más tiempo pasamos allí, más Cristo estará en nosotros. A medida que más tiempo pasamos en su presencia, más autoridad de Dios tendremos. Nunca se meta a sacar fuera demonios si usted no ha pasado tiempo en la presencia de Dios. Jesús no venía y decía, bueno, vamos a hacer una jornada de liberación y antes vamos a tomarnos 7 días de ayuno y de oración para luego en esa jornada de liberación que todos los demonios huyan. No, Jesús iba por la calle, los endemoniados venían y le rogaban por favor sus familiares que libere a su familiar que estaba bajo dominio y opresión demoníaca, y Jesús decía, sal fuera y metámonos con Dios. Tengamos el hábito de permanecer en su presencia, así como permanecemos en la serie. Yo quiero contar una intimidad, no cuento todo lo que vivo con Dios, pero sí una intimidad que me pasó hoy. Yo estaba mirando algo hoy y el Espíritu Santo me dijo lo que me decía a los 17 años y me dijo, ¿eres capaz de dejar de ver eso y venir a mi presencia? ¿Eres capaz de soltar ese teléfono y clamarme a mí y adorarme? Y me largué en un mar de lágrimas, hermano, porque fue lo que tantas veces me pasó en mi vida, donde el Señor me pedía cosas para estar con Él, donde el Señor me pedía que soltara una novela, soltara un partido de fútbol, soltara una película, soltara una comida, soltara lo que fuera por correr a su presencia. Y quizá ese día no venía Jesús y se manifestaba, no venían los ángeles y yo veía un coro de ángeles, no pasaba nada, pero si era quebrantada en su presencia y el Señor evaluaba en mí la obediencia, porque si no hay obediencia no habrá autoridad. Sin obediencia a Dios no hay autoridad de Dios en nuestras vidas. Cuando Dios nos pide algo y no somos capaces de hacerlo, no estamos aptos para que la autoridad de Dios venga sobre nosotros. Y yo automáticamente dije, sí, Señor. Y y ya se fue. A cualquier hora, en cualquier lugar, si Dios te llama, ¿vienes? A cualquier hora, en cualquier lugar, si el Espíritu de Dios te da un sentir de orar, ¿lo harás? Si Dios te dice que renuncies a personas, ¿lo harás? Si el Espíritu de Dios te pide que renuncies a lugares, ¿lo harás? Porque sin precio no hay poder, no hay unción. Sin precio habrán palabras. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y habrán canciones y hablan muchas palabras bonitas y seremos grandes predicadores. Yo no digo que predicar está mal, pero hay muchos que predican
predican y no tienen poder. Hay muchos que predican y no tienen autoridad. Hay muchos que enseñan y el poder, la autoridad de Cristo no está en ellos porque no han pasado tiempo con Dios. Usted me va a conocer a mí si pasa tiempo conmigo. Solamente 2 o 3 personas acá pueden decir que más o menos me conocen un poco. Pasar tiempo con el Señor nos hará conocerle. No pasamos tiempo con el Señor, seremos como el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Próximo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios como los hijos del jefe de los sacerdotes? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque fuera de la presencia de Dios nosotros hacemos cosas malas. Le abrimos la puerta de nuestro corazón a la maldad, a la desobediencia, a la injusticia. Quizá no haya sido la predicación que a ti te hace abrazar a tu hermano y besarlo más, pero quizá te va a abrazar y besar más a Jesús, correr a sus pies y no vivir un solo día más sin estar tiempo con Él. Eso es lo que el Señor nos demanda a su iglesia, al verdadero remanente. Remanente es el que ha permanecido en el Señor. Remanente es aquel que muere a lo que fuera, a lo que sea, con tal de estar con Jesús. Remanente es aquella persona, aquel grupo de personas que no van por interés a Jesús. Ok, o sea que usted me está diciendo que si yo voy a la presencia de Dios voy a tener autoridad y los demonios se van a ir. No, yo te estoy diciendo que es mejor amar a Cristo, amar su presencia, deleitarse en el Señor. Yo entiendo lo que David decía, que se deleitaba en el Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, ni pidas, el Señor ya está, ya se conoce tu corazón, ya sabe qué es lo que tienes necesidad. Deleítate en su presencia. Aprendamos a correr, a humillarnos a su presencia y deleitarnos y decir, Señor, I love you, Jesus. Usted se puede burlar de mí, ¿sabe qué? El Señor me dio una directiva y el Señor me dijo, tienes que aprender otro idioma. Y yo dije, Señor, ¿qué? Si yo nací en tal barrio, en tal ciudad, Señor, ¿qué voy a aprender otro idioma que le quede a mis hijos? El Señor me dijo, porque en otras lenguas, cuando la Biblia dice que otras lenguas fueron repartidas, no solamente hablaba de las lenguas espirituales y angelicales, también hablaba de los idiomas. Es decir, que la autoridad de Cristo también te puede hacer aprender un idioma. Dile al que está a tu lado, Dios te está hablando, Dios me está hablando a mí. Yo desde que soy chiquita, cuando yo aprendí a deleitarme en el Señor, porque no es que nací sabida, tuve que pasar tiempo ahí aburrida, tuve que pasar tiempo ahí durmiéndome, tuve que pasar horas aburrida y decir, Señor, no sé qué decir, pero yo me quedaba ahí, Dile al que está a tu lado, quédate ahí, no sabes qué decir, quédate ahí. ¿Cuántos quieren parecerse a Jesús? Entonces ninguno de ellos, de manera repetitiva, pudo lograr lo que solo Cristo en Pablo hacía. No son repeticiones, no son métodos, no son simulaciones. Es lo que tú y yo vivamos en su presencia. Es lo que tú y yo recibamos en la presencia del Señor. Y el Espíritu de Dios quiere ministrarte, quiere corregirte, quiere enseñarte. ¿Sabe por qué Dios a veces usa personas para corregirnos? Porque no pasamos tiempo con Él para que sea Él el que nos corrija. Porque el Espíritu Santo nos corrige. A mí me ha corregido, ¿sabe cuántas veces? ¿Sabe cuántas veces el Espíritu Santo me dijo, yo no te dije que hablaras? ¿Sabe cuántas veces el Espíritu Santo me dijo, yo te dije que hables? ¿Sabe cuántas veces el Espíritu Santo me dijo, ¿y hasta cuándo seguirá siendo así? Un montón de veces Él me corrigió, pero así como Él me corrige y me da exhortación, también me ha consolado. Y Él quiere ser tu fuerza y tu consuelo, tu renuevo. El renuevo de tu alma no viene de una persona, viene del Espíritu Santo de Dios. El renuevo de tu ser, la paz, el gozo del Señor, que es nuestra fuerza, viene de la presencia de Dios. Aprendamos a no mirar más la hora.
Aprende a levantarte cuando el Espíritu de Dios te dice: hey, son las 3:30 de la mañana, se me fue el sueño, el perro ladraba a lo loco, me desperté. Arrodíllate a orar. Comienza a decir: Señor, si me desperté no es casualidad. ¿Qué quieres, Señor? Aquí estoy. Quiero conocerte, me rindo. Quizás no va a pasar nada, no se te abrirá el cielo o el techo se va a abrir y va a bajar una luz poderosa. Capaz que no suceda nada, pero la obediencia está siendo vista en los cielos. ¿Sabe qué sucedía con Pablo aquí? El cielo lo conocía y el infierno lo respetaba. Hay gente queriendo ser conocida, pero el cielo no los conoce. Por eso Jesús dirá a muchos: apartaos de mí, nunca os conocí. Yo creo que hoy tenemos puestas en la mesa opciones. ¿Qué quieres? ¿Que te conozca el mundo o que te conozca el cielo? ¿Qué quieres? ¿Que te respete la gente o que te respeten los demonios? Elige, elijamos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué perseguimos? ¿Qué motivación tenemos? ¿Qué nos hace estar aquí hoy? ¿Qué nos hace permanecer en el Evangelio? ¿El que la gente nos respete, nos conozca? ¿O que el cielo conozca que mi nombre está escrito en un libro poderoso y que nadie lo puede borrar porque están escritas con letras de oro? El dedo de Dios lo escribió. Yo prefiero el respaldo del cielo. Cuesta, no es fácil, cuesta. Por eso hay mucha gente sin poder y sin autoridad, porque vale un precio. Digan conmigo: la autoridad vale un precio, y es la obediencia. La obediencia, la palabra en sí nos choca un montón. Nos choca nuestro ego, nos choca nuestra carne. La carne no quiere obedecer a Dios. La carne no quiere estar sujeta. Por eso te cuesta, por eso me cuesta a mí. Pero vale la pena. Vale la pena permanecer. Vale la pena quedarte ahí. Dile al que está a tu lado: si te quedas, la autoridad de Cristo vendrá sobre tu vida. Alguien puede dar un fuerte aplauso a Dios en esta noche.